Hola, hoy te voy a hablar del tema de argumento contra opinión. ¿A qué me refiero? Quizás el tema de la argumentación o el argumento sea un poco complejo. Y esto se debe a la falta de conocimiento de la estructura. Para identificar argumentos se requiere conocer las partes que esto lo conforman. Ya hemos conocido que un argumento consta de una premisa y una conclusión, donde las premisas poseen cierta verdad y de ahí se desprende una conclusión. La opinión, generalmente nos movemos en este ámbito y es donde expresamos lo que pensamos, lo que sentimos y muchas veces no le damos el tipo de razonamiento que debería ser para poder estar sujeta a ciertas normas de la lógica. Pues bien, vamos a ver primero cómo está compuesto. Aquí tenemos la opinión, un ejemplo de opinión. Los árboles son indispensables para la vida. Es lo que yo estoy expresando. No me estoy fundamentando en ningún otro hecho. Simplemente estoy diciendo que los árboles son indispensables para la vida. ¿Por qué? No sé, es mi opinión. Otro caso de opinión es, mañana va a llover, tengo mucho frío. Esas son opiniones. El transporte está muy caro, son opiniones. ¿Por qué son opiniones? Porque no las baso a un razonamiento. Si yo digo, el precio del transporte está muy caro, ahí estoy expresando mi opinión. ¿Pero por qué no es argumento? Porque no estoy utilizando otros criterios de verdad o parte de la verdad para que me ayuden a fundamentar mi opinión. En este caso ya agregaríamos, debido a que los conductores ganan mucho, la gasolina está muy barata, etcétera, cosas que ayuden a reforzar mi opinión. Entonces, continuando con este ejemplo de los árboles son indispensables para la vida, que es una opinión, se convertiría en argumento agregándole esta parte la que le da el reforzamiento de argumento. ¿Por qué? Son una de las principales fuentes productoras de oxígeno. Como ven, aquí ya estoy ayudando a mi opinión a través de otra parte, esta verdad científica, para que se construya un argumento. Entonces, es verdad que el árbol produce oxígeno según la biología, según la química. Entonces, ¿cómo voy a unir estas dos partes en una sola para que me dé un argumento? A través de los conectores lógicos o palabras de enlace. ¿Por qué? Esta parte nos ayuda a fundamentar. Quiere decir que lo que yo expreso aquí como opinión lo recae en esta verdad, que son productoras de oxígeno, son una de las fuentes productoras de oxígeno. Juntas me dan un argumento constituido de esta forma. Los árboles son indispensables para la vida porque son una de las principales fuentes productoras de oxígeno. Este sería mi argumento, ya constituido y unido por la frase o de enlace o conector lógico. Entonces, este es todo un argumento. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar los argumentos? Bueno, tenemos aquí otro ejemplo de argumento antes de pasar a la identificación. La tecnología ha distanciado a los seres humanos en lugar de acercarlos. Es una opinión. ¿En qué me estoy basando para decir esta afirmación? Yo le estoy dando una opinión. Entonces, ¿cómo lo voy a construir en un argumento? Bueno, nos aleja de nuestros seres queridos cercanos, como lo menciona, pero a la vez, una de las personas son los seres queridos lejanos con las aplicaciones de las redes sociales. Es decir, bueno, este es el argumento de una persona, Luz Adriana, que expresa que realmente esta afirmación, la tecnología ha distanciado a los seres humanos en lugar de acercarlos, tiene cierta razón, porque cuando estamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, cercanos, nos distancia, haciendo una
una analogía de la distancia, es decir, no nos referimos a la distancia geográfica, nos estamos refiriendo a la distancia del acercamiento, del convivio, y es por eso que sí hay una cierta distancia, porque podemos ser que estemos a 1 metro o 2 metros o a 30 centímetros, pero cada quien en su mundo, cada quien metido en su celular, en las redes sociales. Pero Luz Adriana dice, pero a la vez une a las personas con los seres queridos, lejanos, con las aplicaciones de las redes sociales. Es decir, yo estoy alejado de mi mamá vive en el norte de Coahuila, se llama Ciudad Acuña, yo radico en Guadalajara, entonces estamos separados geográficamente, pero gracias a la tecnología podemos estar cercanos. Eh, el automóvil, todas estas cuestiones nos hacen permitir estar cada vez más cercas relativamente. Eso es a lo que se refiere Luz Adriana. Entonces, esta es una construcción de un buen argumento. Entonces, vamos a ver cómo podemos identificar los argumentos. En el anterior argumento era por qué, ahora pero es oposición. O sea, sí está bien lo que menciona esta afirmación, pero también hay otras cosas. Entonces, aquí llega una contraposición y vamos a crear una tensión. De aquí se va a derivar otra conclusión. Aquí la conclusión que yo pienso que es la adecuada sería el mal uso de la tecnología ocasiona que los seres humanos se distancien. O sea, porque no es la tecnología la que te separa, más bien es el uso que le das a la tecnología. Entonces aquí tenemos, nos regresamos, bueno, aquí tenemos expresiones argumentativas o conectores lógicos. Como les había dicho, ¿cómo identificar un argumento? Pues a través de las frases de enlace o conectores lógicos que se denominan. Aquí tenemos algunas, como es indicado por, las razones que, por las siguientes razones, se puede inferir de, se puede derivar de, se puede deducir de, en vista de que, conforme a, dado que, a causa de, por qué. Si ven, este por qué es el que yo utilicé en el caso del árbol y el oxígeno. Se sigue de, como muestra de, en este tenor, en tal caso. Aquí viene una serie de conectores lógicos o palabras de enlace o expresiones argumentativas. Tienen diferentes significados y también son utilizadas para diferentes cosas. Si ustedes buscan en internet conectores lógicos o frases de enlace, les va a dar un sinnúmero de expresiones y que las van a poder utilizar en diferentes contextos. Bueno, estos son lo que es los conectores. Damos un repaso. Decimos que una opinión no se basa en una verdad o una evidencia. La parte argumentativa es la que se sostiene en una parte de verdad o en una evidencia, como es productoras de oxígeno y árboles indispensables para la vida. Unidas, esta opinión, simple opinión, unida por un conector lógico y apoyada por una evidencia de verdad, nos da la construcción de un argumento. Los árboles son indispensables para la vida porque son una de las principales productoras de oxígeno. Entonces, como ven, ese sería un argumento. Ahora vamos a verlos en un texto. Para el foro de esta semana, de la semana 2, se trata que identifiquen los diferentes tipos de argumentos, los cuales ya vimos en el video primero que les subí anteriormente. Vamos a ver. Padres adolescentes, crianza conflictiva. Es el tema. Para analizar un texto hay que conocerlo, hay que conocer sus etapas. Este es un texto argumentativo. Algo similar ustedes van a redactar. Pero ahorita vamos a identificar los argumentos. Padres adolescentes, crianza conflictiva. Este es el tema. Y esto nos está diciendo mucho. O sea, los padres adolescentes tienen una crianza conflictiva o es una crianza feliz.
Esto es lo que nos va a decir, esto nos sugiere mucho. En primer término tenemos un resumen. Esta es la parte introductoria del texto argumentativo, un resumen, y vienen las palabras claves. Aquí no vamos a encontrar ningún argumento. ¿Por qué? Porque es un resumen de todo el texto. Si nos pasamos a los siguientes párrafos, tampoco vamos a encontrar ningún argumento. Esto que yo tengo aquí en amarillo son los planteamientos, la hipótesis que el autor está planteando al lector y es la guía de lo que va a él a narrar. Esto vendría siendo el argumento principal, pero no es ni deductivo, ni inductivo, ni estadístico. Aquí nos menciona hechos psicosociales como la aparición del embarazo adolescente. Hechos psicosociales, hay muchos hechos psicosociales. ¿A cuál se está refiriendo él? Es decir, si lo tuviéramos enfrente nos diría, te voy a hablar del hecho psicosocial embarazo en adolescentes. ¿Qué te voy a hablar de esto? Pues de que ha traído consecuencias para los padres jóvenes y para sus hijos. Eso es lo que nos está diciendo en los primeros dos párrafos. Estos primeros párrafos son introductorios. El siguiente, el tercero también es introductorio. El cuarto también. Y aquí tenemos otros hechos. Aquí ya podría ser un argumento. Para el presente artículo, los conceptos de maternidad y la paternidad expuestos se conciben desde la perspectiva epistemológica constructivista. Es decir, aquí todavía no está hablando de ningún argumento, son planteamientos. Dice, para el presente artículo, es decir, todo lo que va a seguir de este párrafo ya van a ser construcciones argumentativas. ¿De qué tipo? Es lo que vamos a ver. Aquí tenemos, aquí ya por lo tanto es una afirmación. La maternidad y la paternidad vendrían siendo el producto de diferentes procesos de construcción psicosocial que incluyen concepción, gestación, crianza y socialización de los seres humanos, involucrando una serie de costumbres, tradiciones, convenciones, beneficios, actitudes y normas en el proceso de velar por el cuidado y desarrollo de los hijos. Muy bien. Ahora aquí tenemos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y aquí ya esta es una estructura argumentativa. Primera premisa, los adolescentes se han definido como la etapa del desarrollo humano que va entre los 11 y 19 años de edad. Es una premisa general. Se consideran dos fases de la adolescencia temprana. Se consideran dos fases. La adolescencia temprana que va de los 11 a los 14 años de edad. Segunda premisa. Y la adolescencia tardía dada entre los 15 a 19 años de edad. Tenemos la tercera premisa, primera, segunda, tercera, y esta organización estima que una de cada 5 personas en el mundo es adolescente. Cuarta premisa y la conclusión. El 85% viven en países pobres o de ingresos medios y además aproximadamente el 1.7 millones de ellos mueren al año. Aquí estamos viendo que puede ser un argumento deductivo, porque parte de lo general, es decir, del concepto de adolescencia, a conceptos más bajos, que hay dos tipos de adolescencia, la temprana de 11 a 19 años, de 11 a 14 años y de 15 a 19 años. Y esta menciona que es una de cada 5 personas en el mundo es adolescente. Ahí tenemos un argumento inductivo. Aquí tenemos otro tipo de argumento. Al manifestarse un embarazo en la adolescencia, generalmente se afirma que interrumpe y que se desequilibra el proceso de desarrollo de los jóvenes, posibilitando que se presenten dificultades en la dinámica relacional entre ellos y el mundo psicosocial que les corresponde. Esta es una premisa. Por lo tanto, esta es la conclusión. El evento del embarazo implica la toma de decisiones por parte de los jóvenes padres, los cuales son elecciones que giran en torno a cuestiones
sobre el uso de la gestación, de la vida como pareja, de la familia, de la continuidad escolar, del trabajo, de las necesidades económicas, de las nuevas responsabilidades, entre otras. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo yo para identificar los argumentos en un texto argumentativo? Que identifiques primero los conectores o palabras de enlace, frases para iniciar un párrafo. ¿Cuáles son estas? Aquí tenemos una para el presente artículo, de acuerdo con, a estos datos. Esas son palabras para iniciar un párrafo. Los conectores lógicos, por lo tanto, por supuesto, son ya de una afirmación. Aquí estamos a una conclusión. Si ven, en este no hay una conclusión, pero sí tiene una estructura argumentativa. ¿De qué tipo es? Deductivo. ¿Por qué es deductivo? Porque los argumentos deductivos van de lo general a lo particular y se establece una conclusión o una afirmación. Entonces aquí lo tenemos. Si yo te pregunto por qué o si ustedes me preguntan por qué esto es un argumento deductivo, yo te puedo responder argumentativamente, porque de acuerdo a su estructura es similar a la de un argumento deductivo. Los argumentos deductivos se identifican porque van de lo general a lo particular y después se llega a una afirmación. Y aquí tenemos, la adolescencia se ha definido como la etapa del desarrollo humano que va entre los 11 a los 19 años de edad. Es decir, según la Organización Mundial de la Salud, esto es lo que se establece. Si hablamos Organización Mundial de la Salud, es que es de todo el mundo, y en todo el mundo estos son los criterios que se establecen para una adolescencia. Y después va bajando. Los adolescentes se clasifican en dos etapas, de los 11 a 14 años es la etapa temprana, la etapa tardía es de los 15 a los 19 años. Y esta organización estima que 1 de cada 5 personas en el mundo es adolescente. Aquí tendríamos. Esta última parte podría ser un argumento estadístico, porque está basando en las estadísticas. 1 de cada 5 personas en el mundo es adolescente, y de estos el 85% viven en los países pobres o de bajo ingresos, y además aproximadamente el 1.5 millones de ellos mueren al año. Es decir, una problemática. Entonces aquí tenemos dos argumentos, uno deductivo y otro estadístico. El estadístico comprendería estas partes. Esto aquí comprendería el argumento estadístico porque se basa en las estadísticas que hay acá. Hay un supuesto que es 1 de cada 5 personas en el mundo. ¿Cómo podemos encontrar este dato? Pues vamos a las estadísticas y ahí vamos a encontrar el número total de la población. A ese número total va a querer decir que una quinta parte es adolescente. Y de esa quinta parte, por ejemplo, un número, 250 millones de personas en el mundo. Es solamente un número. De esos 250 millones, 50 millones son adolescentes. Sería la quinta parte. Y de esa quinta parte, el 85% vive en países pobres o de bajos ingresos. Entonces aquí está otro argumento estadístico. Entonces ven, aquí encontramos cómo este autor utilizó dos argumentos en un solo párrafo. Un argumento deductivo que va de lo general a lo particular y un argumento estadístico que se basa en las estadísticas, en los números, para llegar. Y dice aproximadamente, no hay una afirmación, que era una de las características de los argumentos estadísticos, que no da una afirmación contundente, sino dejaba abierta la posibilidad. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos y aquí tenemos el otro, por lo tanto, es la conclusión. Aquí tenemos otro, por su parte, la adolescencia. La adolescente embarazada debe conciliar las características correspondientes de la maternidad con las exigencias propias de su edad, en la cual se está terminando de construir no solo su cuerpo, sino también su personalidad. Esa sería una premisa. Segunda premisa,
identidad que normalmente se construye durante la adolescencia junto con los padres, la familia, la pareja y otros actores de su vida cotidiana sufran un trastorno. Y aquí tenemos una disyunción, la I se conoce como disyunción, es decir, o conjunción. En este caso, disyunción quiere decir que se separa, pero en este caso los está uniendo, quiere decir que hay una conjunción, una unión. Y en lugar de orientarla hacia la construcción de una mujer joven y adolescente, tenga que construir una identidad culturalmente precoz de madres adolescentes. Y aquí está la conclusión, lo que significa una revolución en el estilo de la relación consigo misma, con los otros, con la sociedad, y a la vez le implica una reestructuración de su proyecto de vida. Entonces es un argumento deductivo. ¿Por qué es deductivo? Porque va de lo general hasta lo particular. Aquí afirma, a través de estas premisas generales y que cada vez se van haciendo más particulares, llega a afirmar que hay un conflicto en la adolescencia y este conflicto radica en la construcción de la personalidad y del proyecto de vida de los adolescentes. Pues son los argumentos, los tipos de argumentos, ya vimos cómo están en los textos, ya los habíamos visto cómo eran su estructura, con algunos ejemplos, y aquí el título que tiene mucho que ver. Entonces, generalmente es muy raro que en un texto argumentativo, en los 4 o 5 párrafos, se hable el desarrollo. Va a ser generalmente el planteamiento, un resumen y 2 párrafos o 3 párrafos de planteamiento. Entonces, espero que esto les sirva de ayuda. Si volvemos a repasar, un argumento deductivo va de lo general a lo particular, un argumento inductivo va de lo particular a lo general, y el argumento estadístico va basado en números y en estadísticas. Debe de tener más de un 50% para que se considere un argumento contundente, tenga fortaleza. En los textos lo vamos a encontrar por sus frases de enlace, que son por qué, además, por lo tanto, de esta manera. Aquí tenemos otra, de esta manera, sin embargo, otras opciones. Son palabras que nos van a ir ayudando a enlazar nuestros argumentos, nuestras premisas. Entonces, espero que sea de mucha ayuda. Les recomiendo o les pido que me ayuden a mejorar a través de sus comentarios. Pueden, abajo del video, pueden agregar su comentario del tutorial, su comentario. ¿Qué les pareció? Para ir mejorando día con día. También pueden suscribirse al canal para recibir las notificaciones o las alertas de cuando hay un nuevo material. De mi parte es todo y espero haberles ayudado de mucho.